Hola, comenzamos esta clase de SIC2 y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de todas las cuentas que hemos visto hasta aquí. Por ejemplo, hemos visto las cuentas patrimoniales que representan al patrimonio de una empresa. Entre ellas tenemos el activo, que representan a los bienes y los derechos, y al pasivo, que son las deudas y obligaciones que tiene una empresa. Además, hemos visto las cuentas de resultados, que representan a los ingresos y a los gastos que tiene una empresa. Y dentro de las cuentas de resultados tenemos las cuentas de ingresos o de resultado positivo y las cuentas de egreso o resultado negativo. Este es un esquema de cómo es el libro diario, donde tenemos tres columnas. La primera columna, la más ancha, tenemos que poner todas las cuentas que vamos a utilizar, el nombre de cada cuenta. Tenemos dos columnas en donde tenemos que registrar los importes. En la columna de la izquierda vamos a poner las cuentas que registraremos en el debe, y a la derecha las cuentas que registraremos en el haber. ¿Cuáles son los saldos? Una cuenta puede tener o saldo deudor o saldo acreedor. Dentro de la que tienen saldo deudor, en las patrimoniales encontramos las cuentas de activo. ¿Y qué significan? Que cuando un activo aumenta, lo anotamos en el debe, y cuando un activo disminuye, lo anotamos en el haber. Las cuentas patrimoniales que tienen saldo acreedor son las del pasivo. ¿Y qué significa que tengan saldo acreedor? Que los aumentos lo anotamos en el haber y las disminuciones las anotamos en el debe. Del mismo modo pasan con las cuentas de resultados. Tienen dos tipos de saldos, deudores o acreedores. Las cuentas que tienen saldo deudor son las cuentas de egreso. Esto significa que cuando se crea, ¿sí?, por primera vez esa cuenta, lo anotamos en el debe, y cuando se anula, la anotamos en el haber. Y las cuentas de resultado que tienen saldo acreedor son las cuentas de ingreso, y esto significa que cuando se crea esa cuenta la anotamos en el haber, y cuando la anulamos se anotan en el debe. Bien, esto es un resumen que tenemos aquí las cuentas patrimoniales y las cuentas de resultados. Dentro de las patrimoniales, las que tienen saldo deudor son las cuentas de activo, y las que tienen saldo acreedor son las cuentas de pasivo y de patrimonio neto. Y las cuentas de resultados son las de egreso, son las que tienen saldo deudor, y los ingresos son las que tienen saldo acreedor. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se registran en el libro diario. Si la referencia se refiere a una compra de mercaderías o una compra en general, en el debe tendremos que poner ese bien que nosotros estamos comprando. Como en este caso es mercaderías, ponemos la cuenta mercadería en el debe, porque es un activo que aumenta, por eso va en el debe. Si esa mercaderías nosotros la pagamos en efectivo, debemos acreditar la cuenta caja, ya que es un activo que disminuye. Si nosotros pagamos esa compra con un cheque de nuestra firma, la cuenta que debemos usar es Banco X cuenta corriente, y lo anotamos en el haber porque es un activo que disminuye. Si firmamos un pagaré, si estamos creando una deuda, usaremos la cuenta documentos a pagar, que es un pasivo que aumenta. Y si se saca en cuenta corriente, bueno, tenemos que usar dos cuentas distintas. Si el asiento se refiere a una mercadería, como en este caso, usaremos la cuenta proveedores, ¿sí? Y si lo que estamos comprando no se refiere a mercadería, o sea, cualquier otra cosa que no sea mercadería, la cuenta que debemos usar son acreedores varios. Ahora, si la acción se refiere al pago de una deuda, esa deuda que nosotros estamos pagando no la vamos a tener más, o sea que nuestra deuda va a disminuir. Como es un pasivo que disminuye,
lo anotamos en el debe y bueno, debemos registrar la deuda que nos indica el asiento. En este caso nosotros vamos a poner la cuenta proveedores, ¿sí? Como dijimos, es un pasivo que disminuye, por eso lo anotamos aquí en el debe. Si esa deuda nosotros la pagamos en efectivo, debemos registrar la cuenta caja en el haber. Si nosotros la pagamos con un cheque de nuestra firma, debemos usar la cuenta Banco X, cuenta corriente. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos pagando proveedores, que es una deuda cuenta corriente, ¿sí? Que es fiada, y nos piden o nos exigen que esa deuda esté documentada, debamos a dar de alta a documentos a pagar, ¿sí? Es un pasivo que aumenta, por eso lo anotamos en el haber. Ahora, si el asiento se refiere al cobro de un derecho, vamos a usar tres cuentas distintas, ¿sí? Que es la que nosotros estamos trabajando en el plan de cuentas. ¿Sí? Hay más cuentas de derecho, bueno, nosotros trabajamos con estas tres. Ese derecho a cobrar que nosotros tenemos puede ser documentado o no documentado. Bien, si es documentado, usaremos la cuenta documentos a cobrar, y si no es documentado, pueden ser por el derecho o por la venta de una mercadería, que usamos deudores por ventas, y si ese derecho no se refiere a mercaderías, usamos la cuenta deudores varios. Ahora, si el asiento se refiere a cuando cobramos un derecho adquirido, ese derecho a cobrar, que podemos usar cualquiera de las tres que hemos visto anteriormente, nosotros usamos ahora documentos a cobrar. Si nosotros cobramos ese derecho, ese activo va a disminuir porque ya no vamos a tener más ese derecho, ¿sí? Entonces, si es un activo que disminuye, lo vamos a poner en el haber. Y si lo cobramos, por ejemplo, en efectivo, usamos la cuenta caja. Si como caja es un activo que aumenta, lo anotamos en el debe. Y en el libro diario siempre tenemos que registrar primero las cuentas que van en el debe. Por lo tanto, lo primero que vamos a registrar es la cuenta caja en el debe y en el haber documentos a cobrar. Bien, hasta aquí hemos usado todas las cuentas patrimoniales y ahora vamos a incluir una cuenta de resultados. Si el asiento se refiere a una venta, lo primero que tenemos que registrar es la cuenta ventas, que es una cuenta de ingreso y tiene saldo acreedor. Como tiene saldo acreedor, lo anotamos en el haber. Lo vamos a registrar un poco más abajo porque en el libro diario siempre debemos registrar primero las cuentas que van en el debe, ¿sí? Que lo vamos a anotar acá a la izquierda. Bien, si esa venta nosotros la cobramos en efectivo, usamos la cuenta caja. Si esa venta la hacemos en cuenta corriente, vamos a usar deudores por ventas, ¿sí? Siempre y cuando que la venta sea por mercaderías, ¿sí? Y si nosotros recibimos un pagaré, vamos a usar la cuenta documentos a cobrar. Bien, en el próximo video vamos a ver más ejemplos de cuentas de resultados y cualquier consulta los esperamos en clase. Muchas gracias.